Si colocamos dos imanes próximos entre sí, con el polo norte dando de frente al polo sur, estos experimentarán una fuerza de atracción entre ellos, haciendo que se junten. Si por el contrario colocamos polos iguales frente a frente, estos experimentarán una fuerza de repulsión entre ellos. Podemos calcular la magnitud de esta fuerza mediante la ley de Coulomb. F es igual a K0 por P entre R al cuadrado. Sus unidades son, para la fuerza, en Newton. K0 tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 Newton sobre amper cuadrado. P y P' estarán en amper metro, y para la distancia estará en metros. Por ejemplo, si queremos calcular la fuerza de atracción entre un polo norte y un polo sur separados por 2 centímetros, utilizamos la expresión directamente. Sustituimos los valores, 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por 5 amper metro por 3 amper metro entre 2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, obteniendo una magnitud de 0.00375 newtons. Ahora, si colocamos tres imanes formando un ángulo de 90 grados entre ellos, separados 0.1 milímetros, podemos calcular la fuerza resultante sobre P' de 2 amper metro. El polo de la derecha es de 6 amper metro y el polo de abajo es de 4 amper metro. En un determinado momento, P' experimentará una fuerza de atracción hacia la derecha y también experimentará una fuerza de atracción hacia abajo. Podemos calcular F1 y F2 de la siguiente manera. Sustituimos los valores. 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por 2 amper metro por 6 amper metro entre 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Para F2 es lo mismo, pero utilizamos el valor de 4 amper metro. Obtenemos para F1 120 newton y para F2 80 newton. Como forman un ángulo de 90 grados entre F1 y F2, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para obtener la fuerza resultante. Raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Sustituimos los valores, 120 al cuadrado más 80 al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de 20.800, obteniendo una magnitud de la fuerza resultante de 144.222 newton. Ahora podemos calcular el ángulo más cercano al eje horizontal mediante la siguiente expresión. Tangente a la menos 1 de 80 entre 120, obteniendo un ángulo de 33.69 grados. Ahora colocamos los imanes de tal manera que forman un triángulo equilátero entre ellos, de la siguiente manera. Vamos a calcular ahora la fuerza resultante que experimenta el polo norte superior, P' de 2 amper metro, P1 de 5 amper metro y P2 de 8 amper metro. En un determinado momento, P' experimentará una fuerza de atracción por el polo de 5 amper metro y también experimentará una fuerza de atracción por el polo de 8 amper metro. Calculamos F1 y F2. Sustituimos los valores. 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por 2 amper metro por 5 amper metro entre
1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Lo mismo para F2, pero utilizamos el valor de 8 amper metro, obteniendo 100 newton para F1 y 160 newtons para F2. Como ahora no forman un ángulo de 90 grados entre F1 y F2, vamos a sumar los vectores con sus componentes rectangulares. Sustituimos ahora los valores obteniendo unos valores para la sumatoria de Fx de 30 newton y para la sumatoria de Fy de menos 225.166 newton. Ahora utilizamos el teorema de Pitágoras. Sustituimos los valores 30 al cuadrado más menos 225.166 al cuadrado. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 51.525, obteniendo una magnitud para la fuerza resultante de 227.155 newton. Podemos ahora calcular el ángulo más cercano al eje horizontal, tangente a la menos 1 de menos 225.166 entre 30, obteniendo un ángulo de menos 82.41 grados.